ahora era su realidad. Todo su esfuerzo, todas las noches sin dormir, habían valido la pena. Beatriz, como siempre, estaba a su lado para apoyarla. Mira lo que has logrado, Joan. Este es solo el comienzo. Imagina cuántas vidas vas a cambiar con tus diseños. No solo has creado ropa, has creado una marca que representa fuerza, elegancia y autenticidad. Joan observó el espacio una vez más. El lugar ya estaba comenzando a llenarse de personas que se detenían frente a los escaparates, curiosos por ver qué ofrecía. Al entrar, los visitantes notaban inmediatamente la calidad de las prendas, la atención al detalle en cada diseño, y la atmósfera elegante pero acogedora que Joan había creado. El boca a boca comenzó a funcionar. Las clientas empezaron a hablar de los diseños exclusivos que Joan ofrecía, y pronto las solicitudes de personalización de ropa aumentaron. Las grandes marcas comenzaron a notar el crecimiento de su negocio, y Joan recibió varias propuestas para colaborar en proyectos de mayor envergadura. La boutique se convirtió en el lugar de encuentro de las mujeres que apreciaban la moda de calidad, que querían algo diferente, algo único. Cada vez más personas confiaban en sus diseños, y Joan ya no era solo una diseñadora local. Su nombre estaba comenzando a circular en círculos más amplios, y el futuro parecía prometedor. A pesar de que el trabajo era incansable y las horas en el taller se alargaban, Joan se sentía más viva que nunca. Había tomado el riesgo de seguir sus sueños y, ahora, veía como todo comenzaba a dar frutos. Pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. La verdadera batalla no era solo tener un buen negocio, sino mantenerlo y seguir evolucionando. Cada éxito traía consigo nuevas expectativas, pero Joan estaba lista para enfrentarlas. Este capítulo profundiza en el proceso de expansión del negocio de Joan, desde la necesidad de un espacio más grande hasta la inauguración de su nueva boutique. A través de este paso, ella sigue demostrando su capacidad para tomar riesgos y avanzar en su carrera. Si quieres que continúe con el siguiente capítulo o realice algún ajuste, avísame. Después de abrir la boutique, Joan sintió que su vida había cambiado para siempre. Cada día, el negocio crecía, pero también lo hacían las responsabilidades que le venían con él. A pesar de la satisfacción de ver cómo su sueño se estaba convirtiendo en una realidad tangible, también enfrentaba nuevos retos que la ponían a prueba más que nunca. El éxito llegó rápidamente, pero no sin sacrificios. Cada día era una maratón. Desde la mañana temprano hasta bien entrada la noche, Joan estaba atrapada en la vorágine de su nuevo estilo de vida. Las clientas llegaban con regularidad, buscando prendas exclusivas, mientras ella, junto con su equipo, trabajaba sin descanso en la creación de nuevos diseños, en las alteraciones personalizadas, y en la gestión del negocio. El trabajo en la boutique era físico y emocionalmente demandante. Joan no solo se dedicaba a diseñar, sino que también se ocupaba de supervisar la producción, elegir los materiales, coordinar las entregas y, lo más agotador de todo, mantenerse al día con las finanzas y la administración del negocio. Cada pequeña decisión parecía tener una repercusión directa en el futuro de su marca. Para Joan, la jornada nunca terminaba. Cuando cerraba la boutique al final del día, aún le quedaba por hacer un sinfín de tareas. Estaba constantemente al teléfono con proveedores, discutiendo los detalles de la siguiente colección o resolviendo problemas con el equipo de trabajo. Al principio, intentaba hacer todo ella misma, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba delegar más. La creciente demanda de sus diseños le requería más tiempo de lo que había anticipado. Con la ayuda de Beatriz, comenzó a contratar a más personal para poder gestionar la tienda y el taller de manera más eficiente. Un par de costureras talentosas, una asistente administrativa y una persona encargada de la atención al cliente se unieron al equipo. Aunque delegar responsabilidades fue un paso importante, Joan aún sentía la presión de no querer perder el control sobre la calidad de su marca. Cada prenda que salía de su taller debía ser perfecta. Y ese estándar solo lo podía mantener ella misma. Había días en los que el agotamiento se apoderaba de ella. Las noches se alargaban mientras corregía los últimos detalles de una nueva prenda, y las horas de descanso se reducían a meros fragmentos entre un encargo y otro. Su cuerpo le pedía descanso, pero la pasión por su trabajo la mantenía despierta y en movimiento. Un viernes por la tarde, mientras estaba en su taller dando los últimos toques a una colección para un desfile de moda importante, Beatriz la encontró sentada frente a la mesa de trabajo,
rodeada de telas y patrones. Joan parecía más cansada de lo normal, su rostro demacrado por las largas horas de trabajo sin descanso. Beatriz, preocupada, se acercó y le puso una mano sobre el hombro. «Joan, ¿cómo te sientes?», le preguntó con suavidad. Joan levantó la vista y forzó una sonrisa, pero Beatriz podía ver en sus ojos la fatiga acumulada. «Estoy bien, solo un poco agotada». «Pero todo esto vale la pena, ¿no crees? Cada prenda que sale de aquí es una parte de mí y no quiero que nada se descontrole». Beatriz la miró con seriedad. «Sé que es difícil, pero tienes que aprender a darte un respiro. Si sigues así, te vas a quemar. Necesitas descansar y cuidar de ti misma. Este negocio no va a ir a ningún lado, pero si te agotas, todo el trabajo se vendrá abajo. No hay éxito sin equilibrio». Joan asintió, pero por dentro sabía que aún le quedaba mucho por hacer. El desfile de moda al que se había comprometido la ponía nerviosa, pues era una oportunidad crucial para que su nombre se consolidara en el mundo de la alta costura. A pesar de la presión, no quería defraudar a quienes confiaban en ella ni a sí misma. Al día siguiente, el desfile se celebró en uno de los espacios más elegantes de la ciudad. El ambiente estaba lleno de emoción y nerviosismo. Joan había diseñado una colección especial para este evento, una mezcla de elegancia clásica con toques modernos que representaban su visión única de la moda. Las modelos desfilaban con gracia, vistiendo las piezas que Joan había creado con tanto esfuerzo. La gente en la primera fila, en su mayoría figuras influyentes del mundo de la moda, observaba con atención. Cuando la última modelo salió a la pasarela, el público rompió en aplausos. Joan, desde backstage, observó la reacción de la audiencia, su corazón latiendo con fuerza. El reconocimiento era claro, su colección había sido un éxito rotundo. No solo los asistentes estaban impresionados, sino también los críticos de moda y compradores de grandes tiendas de lujo, quienes se acercaron para felicitarla personalmente. Después del desfile, Joan fue recibida por varios de los organizadores y representantes de marcas importantes. Algunos de ellos le ofrecieron contratos de colaboración, otros se interesaron en distribuir sus prendas en tiendas exclusivas. Sin embargo, a pesar de la euforia, Joan no podía olvidar las palabras de Beatriz. Aunque este era un momento de triunfo, también era el recordatorio de que el camino hacia el éxito nunca estaba exento de sacrificios. En los días siguientes al desfile, Joan decidió tomar un descanso, algo que nunca había considerado seriamente antes. Le pidió a Beatriz que se encargara de la boutique durante un par de días y se retiró a un pequeño apartamento frente al mar, donde podría relajarse y desconectar de la rutina agobiante. Necesitaba descansar, tanto física como mentalmente, para poder continuar construyendo su negocio con la misma pasión y dedicación que siempre había puesto en él. Este tiempo de descanso le permitió reflexionar sobre todo lo que había logrado, pero también sobre lo que aún quedaba por hacer. Sabía que su camino recién comenzaba y que el trabajo duro nunca cesaría. Sin embargo, estaba dispuesta a enfrentarlo con renovadas energías y una visión aún más clara. Este capítulo muestra cómo Joan, aunque tiene éxito y su negocio crece rápidamente, se enfrenta a los desafíos de la carga de trabajo, el agotamiento y la necesidad de encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional. A través del desfile, ella obtiene un importante reconocimiento, pero también aprende a escuchar las advertencias de quienes la rodean para evitar el agotamiento. Si deseas que continúe con el siguiente capítulo o realice algún ajuste, avísame. El camino de Joan hacia el éxito había sido arduo, lleno de sacrificios y desafíos, pero también de victorias y momentos de satisfacción personal. Sin embargo, como en toda historia de crecimiento, el pasado siempre parecía acecharla, recordándole las heridas que aún no se habían curado completamente. Una tarde, después de un día largo en la boutique, Joan estaba organizando su taller, revisando algunos pedidos pendientes. La luz suave del atardecer entraba por la ventana del estudio, creando una atmósfera tranquila. Sin embargo, en su mente, las imágenes del pasado comenzaron a invadirla, esa época en la que todo parecía desmoronarse. Recordaba las constantes peleas con Eduardo, las palabras hirientes que le había dirigido, su falta de apoyo cuando más lo necesitaba, y, por supuesto, la humillación que había sufrido al final de su matrimonio. Era imposible no pensar en él, especialmente cuando escuchaba ciertos nombres o veía ciertas cosas que le recordaban el tiempo que pasó con él.
Eduardo había sido una parte significativa de su vida, aunque, en retrospectiva, Joan se daba cuenta de cuán tóxica había sido esa relación. La forma en que él la había menospreciado constantemente, su actitud fría y controladora, la manera en que siempre trataba de hundirla en lugar de alentarla, eran recuerdos que, aunque dolorosos, también la habían fortalecido. Cada insulto, cada gesto despreciativo la había impulsado a demostrar que era capaz de mucho más. La gota que colmó el vaso fue cuando, después de años de sentirse ignorada y rechazada, Eduardo levantó la mano hacia ella. Ese gesto final de violencia había sido lo que la hizo tomar la decisión definitiva. Cortó los lazos con él, expulsándolo de su vida y su hogar. Fue un acto liberador, pero también devastador, pues había sido la culminación de un largo proceso de sufrimiento. En ese preciso momento, el timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Joan se levantó y fue a abrir, esperando encontrar a Beatriz o una de sus clientas, pero al abrir la puerta, se encontró con una figura que no esperaba. Eduardo estaba de pie allí, con una expresión sombría en el rostro. Por un instante, Joan se quedó paralizada. No lo había visto desde que lo había echado de la casa. Era imposible no reconocerlo, pero también era evidente que su presencia ahora significaba algo diferente. Ya no estaba el hombre que alguna vez había conocido. Ahora solo quedaba alguien que parecía abatido, que había perdido su brillo arrogante. Joan, dijo Eduardo, su voz vacilante. Necesito hablar contigo. Joan lo miró fijamente. Durante un momento, las emociones de la vieja relación afloraron. La rabia, la tristeza, y el dolor de todos esos años de maltrato. Pero algo en ella había cambiado. Ya no era la misma mujer que él había dejado atrás. Ahora era una mujer fuerte, que había aprendido a levantarse por sí misma, a creer en sus sueños y a no permitir que nadie, ni siquiera él, pudiera arrebatárselo. ¿Hablar conmigo? ¿De qué, Eduardo? ¿Para qué? Joan respondió con calma, aunque sus palabras estaban impregnadas de una firmeza que no había tenido antes. ¿Vienes aquí a pedirme perdón, o simplemente necesitas descargar tu conciencia? Él se quedó en silencio por un momento, mirando al suelo. Parecía que no sabía cómo continuar. Finalmente, levantó la vista y, con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento, habló. Lo sé. Lo que hice, lo que te hice. No lo puedo arreglar. No lo puedo cambiar. He cometido tantos errores, Joan. Y lo peor de todo es que te perdí. Tú eras lo más importante para mí, y yo no supe valorarlo. Y ahora, todo está destruido. Joan, aunque aún sentía el peso de su pasado, mantuvo la calma. Sabía que no podía retroceder, que su vida había dado un giro radical desde el momento en que lo echó de su vida. Lo miró fijamente a los ojos, y por primera vez, sin miedo ni resentimiento, le dijo con firmeza. Sí, todo está destruido, Eduardo. Pero no por ti, sino por lo que hiciste. Tú me hiciste perder mi confianza, me hiciste dudar de mí misma, me empujaste a una vida que no era la mía. Y aunque ahora te sientas arrepentido, eso no cambia lo que sucedió. Ya no eres parte de mi vida, y no lo serás jamás. Las palabras fueron duras, pero sinceras. Era la verdad que ella necesitaba decirle, porque lo que Eduardo había hecho no podía ser borrado con un simple arrepentimiento. Joan se dio cuenta de que, al mirarlo a los ojos, ya no sentía el dolor que una vez la había consumido. Ya no le importaba si él se arrepentía. Ya no le importaba el pasado. Lo que realmente importaba era lo que ella había logrado desde entonces. Eduardo, con el rostro derrotado, asintió en silencio. Sabía que no podía cambiar el daño que había causado. Y con un último suspiro, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la noche. Joan permaneció allí, observando su figura alejarse, pero no con tristeza. Era más una sensación de liberación. Finalmente, se había liberado de su pasado, de la sombra de un hombre que nunca creyó en ella. Esa noche, Joan se quedó sentada en su taller, mirando los diseños que había creado. Eran más que simples prendas de vestir, representaban su lucha, su crecimiento y su capacidad para superarse. Había recorrido un largo camino, y ahora, mirando hacia el futuro, supo que nada podría detenerla.
El pasado ya no tenía poder sobre ella. Este capítulo refleja un momento crucial en la vida de Joan, en el que se enfrenta a su exmarido, Eduardo. Aunque la confrontación es difícil, representa una liberación emocional para ella, mostrando cómo ha superado el sufrimiento y cómo ha crecido como persona y profesional. Si quieres que continúe con el siguiente capítulo o realice algún ajuste, avísame. Después de la liberación emocional que significó enfrentar a Eduardo, Joan se sumergió completamente en su trabajo. La boutique que había soñado y luchado por construir desde el principio estaba a punto de abrir sus puertas al público. Para ella, esta no era solo la materialización de un sueño, sino también una prueba de su capacidad para triunfar en medio de las adversidades que había vivido. La boutique estaba ubicada en una calle central de la ciudad, en una zona que había comenzado a convertirse en un punto de referencia para quienes amaban la moda de alta calidad. Era un local pequeño pero elegante, con una fachada blanca adornada con grandes ventanales que dejaban ver las exquisitas piezas que Joan había creado. Al entrar, el espacio era amplio y luminoso, con un aire sofisticado y moderno. Los estantes estaban cuidadosamente organizados con vestidos, abrigos y trajes a medida, cada uno de ellos representando una parte del alma de Joan. El día de la inauguración llegó rápidamente, y el nerviosismo de Joan era palpable. Había preparado todo durante semanas, los detalles del local, la decoración, la organización del evento. Beatriz, como siempre, estaba a su lado, ayudándola en cada paso. Ella había sido una de las pocas personas que siempre creyó en Joan, y ahora, junto con su amiga, estaba emocionada de ver todo lo que había logrado. «Recuerda, Joan», le dijo Beatriz mientras ambas se preparaban para abrir las puertas, «este es solo el principio. Estás a punto de mostrarle al mundo quién eres realmente». Joan respiró hondo y sonrió, aunque su corazón latía con fuerza. Estaba a punto de enfrentar la prueba más grande de su vida, pero algo dentro de ella le decía que estaba lista. En sus ojos brillaba una determinación que solo los que han superado grandes obstáculos pueden entender. Este boutique no solo era un negocio, era su declaración de independencia, de éxito y de poder. El evento comenzó a las 6 de la tarde, con una recepción exclusiva a la que asistieron muchas de las personas más influyentes de la ciudad. Clientes potenciales, periodistas de moda, y otras figuras de la industria se dieron cita para conocer la nueva propuesta de Joan. Aunque ella no había querido hacer de la inauguración una celebración ostentosa, no podía evitar sentirse orgullosa al ver cómo la gente se maravillaba con sus diseños. La boutique se llenó de conversación y risas mientras los invitados recorrían el espacio, admirando los diseños de Joan. Cada prenda parecía tener una historia que contar. Los vestidos de noche, hechos con telas de alta gama y bordados meticulosos, eran el centro de atención. Muchos se detenían frente a los escaparates, fascinados por la calidad y el estilo único de cada pieza. Joan, aunque un poco nerviosa, disfrutaba viendo cómo su trabajo era reconocido, pero no dejaba de sentir que aún tenía mucho que demostrar. En un momento, una mujer de mediana edad se acercó a Joan con una sonrisa. Ella vestía un elegante conjunto de diseñador y llevaba un aire de sofisticación que indicaba que estaba acostumbrada a asistir a eventos de alto nivel. Al acercarse, le extendió la mano con una mirada curiosa. «¿Eres tú la diseñadora?», preguntó la mujer. Joan asintió, algo sorprendida por la pregunta. «Me encanta lo que has creado aquí», continuó la mujer, observando los vestidos con admiración. «Es evidente que tienes un talento increíble. Me gustaría saber más sobre tu proceso creativo. Creo que podríamos hacer algo juntas». Joan sintió una punzada de emoción. Esta mujer no era solo una cliente más, era una persona influyente en el mundo de la moda, alguien que podría abrirle puertas a nuevas oportunidades. Aunque su mente estaba llena de dudas, algo dentro de ella le decía que debía aprovechar la ocasión. «Gracias», respondió Joan con una sonrisa, intentando mantener la calma. «Me encantaría hablar más sobre eso. Creo que hay mucho que podría compartir contigo». A medida que la noche avanzaba, más personas comenzaron a acercarse a Joan. Las felicitaciones y los elogios eran continuos. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando un periodista de una revista de moda de renombre se le acercó. «Hola, Joan. Soy Carlos Gómez, de Vanguardia Moda. Estábamos esperando poder conocerte».
Nos encantaría escribir un artículo sobre tu marca. Tienes una visión única, y creemos que tu historia puede inspirar a muchas personas, dijo Carlos, mostrándole su tarjeta de presentación. Joan, sorprendida pero emocionada, aceptó encantada. Esta era la clase de visibilidad que había soñado. Un artículo en Vanguardia Moda significaba una oportunidad para que su marca fuera conocida no solo en su ciudad, sino en todo el país, y quizás incluso internacionalmente. La noche continuó con un ambiente festivo, pero Joan ya no estaba tan nerviosa. El hecho de ver a tantas personas interesadas en su trabajo, disfrutando de lo que había creado con tanto esfuerzo, la llenó de una sensación de gratitud y satisfacción que nunca había experimentado. En ese momento, se dio cuenta de que estaba logrando algo grande. Había pasado de ser una mujer derrotada, que dudaba de sí misma y de su futuro, a una diseñadora que estaba marcando una diferencia en el mundo de la moda. Cuando finalmente la boutique comenzó a vaciarse, Joan se quedó en el local junto a Beatriz, ambas exhaustas pero felices. El evento había sido un éxito rotundo, y aunque todavía quedaba mucho trabajo por hacer, ese día había sido un símbolo de lo lejos que había llegado. Lo lograste, Joan. Estoy tan orgullosa de ti, dijo Beatriz con una sonrisa brillante. Joan sonrió, mirando alrededor de la boutique con un sentimiento de logro. Gracias a ti. Sin ti, esto no habría sido posible. Pero sé que esto es solo el comienzo. Mi sueño apenas comienza a despegar. Con una sensación de victoria en el corazón, Joan miró la boutique vacía. Era el primer paso hacia algo mucho más grande, algo que solo ella había creído posible. Y ahora, el mundo comenzaba a verlo también. Este capítulo marca un hito importante en la vida de Joan, la apertura de su propia boutique, un evento que no solo representa el éxito de su negocio, sino también su superación personal. El reconocimiento de su talento por parte de personas influyentes y la oportunidad de expandir su marca marcan el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Si deseas que continúe con el siguiente capítulo o realice algún ajuste, avísame. Habían pasado ya varios meses desde la apertura de la boutique, y Joan estaba disfrutando del éxito que había logrado. Su marca comenzaba a ser reconocida fuera de la ciudad, y poco a poco, su nombre se establecía como sinónimo de talento y calidad. Las ventas iban en aumento, y ella se sentía más segura que nunca. Sin embargo, algo dentro de ella seguía inquieta. Como si algo en su vida aún estuviera sin resolver. Una tarde de sábado, después de una larga semana de trabajo, Joan decidió darse un pequeño respiro y salir a disfrutar de un día para sí misma. Necesitaba desconectar un poco del mundo del diseño y la moda, y decidió ir a un concesionario de autos de lujo que había visto en una avenida cercana. Desde que había comenzado a tener éxito, había soñado con darse un capricho, y siempre había tenido en mente un deportivo rojo que, según ella, representaba la libertad y el éxito al que había llegado. El concesionario era lujoso, con autos brillando bajo las luces impecables del showroom. Joan paseó entre los vehículos, maravillada por la elegancia y el poder de las máquinas. Se detuvo frente a un coche deportivo que inmediatamente le robó el aliento. Era el que siempre había querido, un modelo exclusivo, de edición limitada, con un motor rugiente que prometía velocidad y adrenalina. Mientras estaba absorta en sus pensamientos, un vendedor se acercó a ella, vestido con un traje impecable. ¿Puedo ayudarle, señora?, preguntó con una sonrisa cordial. Joan lo miró y asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Quiero ver ese coche, dijo, señalando el deportivo rojo. El vendedor asintió y la condujo hasta el vehículo. Mientras lo inspeccionaban, Joan notó que alguien se acercaba a ellos. Su corazón dio un vuelco cuando levantó la vista y vio quién era. Era Eduardo. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Allí estaba, en el mismo concesionario, vestido con un traje oscuro que no lograba disimular la inseguridad que llevaba consigo. Por un momento, Joan pensó que podría ser una ilusión, pero no lo era. Él la miraba con una mezcla de sorpresa y, al mismo tiempo, con algo que parecía un intento de remordimiento. Ella lo observó por unos segundos, notando cómo los años y las malas decisiones habían marcado su rostro. Ya no era el hombre arrogante que ella recordaba, sino un ser que parecía más frágil, más pequeño. Eduardo parecía confundido por el hecho de verla allí, tan exitosa,
tan diferente. Joan, murmuró, como si tratara de confirmar que realmente era ella. No puedo creer que seas tú. Joan, aunque sorprendida, no se dejó llevar por la emoción. Ya no era la misma mujer que había sido antes, y no permitiría que el pasado la arrastrara de nuevo. Se mantuvo tranquila, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y dijo sin titubear: Sí, soy yo. ¿Te sorprende verme aquí? Eduardo vaciló, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, pareció tomar una decisión, como si hubiese comprendido que no había vuelta atrás. Nunca imaginé que estarías en este punto. Quiero decir, nunca imaginé que lograrías tanto. Joan lo miró detenidamente. La idea de que él viniera a hacerle una especie de elogio o, incluso, una disculpa, no le resultaba relevante. Lo miró con calma, como si ya no importara lo que pudiera decir. Lo he logrado por mí misma, Eduardo, respondió con firmeza. Por todo lo que pasé, por todo lo que me hiciste vivir. Pero no es tu mérito, ni tu culpa. Es mi logro, y eso es lo que cuenta. Un silencio incómodo llenó el espacio entre ellos. Eduardo parecía abrumado por sus propias emociones, como si no supiera cómo manejar la situación. Finalmente, se acercó un paso, casi como si fuera a intentar un gesto de reconciliación, pero Joan lo detuvo con una mirada decidida. No viniste aquí a hablar de mi éxito, ¿verdad?, dijo, interrumpiéndolo. No tienes que hacerlo. Ya no me importa lo que pienses, ni lo que hayas perdido. Yo estoy bien. Y nunca más dejaré que nadie me haga dudar de mi camino. Eduardo la miró, y por primera vez desde que la conocía, parecía totalmente derrotado. Sin palabras que ofrecer, dio un paso atrás, como si finalmente comprendiera que lo que había entre ellos había quedado atrás para siempre. Joan se giró hacia el vendedor, que la observaba en silencio, y con una sonrisa decidida dijo: Voy a llevarme este coche, y le entregó los documentos necesarios para proceder con la compra. El vendedor, algo sorprendido por la decisión repentina, asintió rápidamente. Excelente elección, señora. Un vehículo perfecto para usted. Mientras se realizaban los trámites, Joan no podía evitar sentir una sensación extraña, casi liberadora. Al ver a Eduardo alejarse, comprendió que este encuentro, tan lleno de tensiones y recuerdos, había sido necesario para su cierre definitivo con el pasado. Había logrado superar todo lo que él representaba para ella, la inseguridad, las dudas, el miedo a no ser suficiente. Ahora, con el coche que siempre había soñado y la certeza de que su vida estaba finalmente en sus manos, Joan se dio cuenta de que su victoria no solo estaba en el negocio que había construido, sino en su capacidad para reinventarse y salir adelante. Con una sonrisa de satisfacción, subió al coche nuevo, sentándose en el asiento del conductor como si finalmente tomara las riendas de su vida, sin mirar atrás. La ciudad le esperaba, y ella sabía que, a partir de ese momento, todo lo que viniera sería solo el comienzo de una nueva etapa. Este capítulo muestra cómo Joan enfrenta a Eduardo nuevamente, pero esta vez con fuerza y determinación. La compra del coche, un símbolo de su éxito y su independencia, es también un acto de cierre emocional con su pasado. Este encuentro con Eduardo le permite darse cuenta de lo lejos que ha llegado y lo que ha logrado por sí misma. Si deseas que continúe con el siguiente capítulo o realice algún ajuste, avísame. Después del encuentro con Eduardo en el concesionario, Joan sintió una extraña mezcla de liberación y satisfacción. Aquello que había sido un hito tan importante en su vida, algo que la había marcado profundamente, ahora parecía tan lejano, tan insignificante. Miraba al frente con determinación, su mente llena de pensamientos sobre todo lo que había logrado y todo lo que aún le quedaba por alcanzar. El coche deportivo rojo que ahora tenía, símbolo de su éxito, se convirtió en una especie de metáfora de su vida, rápido, audaz y lleno de promesas de un futuro brillante. A pesar de que había trabajado incansablemente para llegar hasta allí, nunca imaginó que la victoria se sentiría tan completa. Era como si todo lo que había pasado, las caídas, las dificultades, los desengaños, no fueran más que escalones que la habían llevado exactamente hasta este momento. Esa tarde, cuando regresó a su nuevo hogar, una casa moderna con vistas al océano, Joan se detuvo un momento antes de entrar. Miró el horizonte, pensativa.
Aunque siempre había soñado con tener éxito, con ser reconocida, había algo más profundo en todo eso. La verdadera victoria no estaba en las prendas que vendía, ni en el coche brillante que acababa de adquirir. La verdadera victoria estaba en ella misma. En haber encontrado su fuerza interior, en haber aprendido a confiar en su capacidad y a creer en sus sueños, incluso cuando todo parecía en su contra. Esa noche, mientras cenaba sola, Joan dejó de lado su teléfono y el ajetreo de la vida diaria. Fue un momento de reflexión, de calma en medio del caos. A través del gran ventanal, observaba cómo las olas del océano chocaban contra las rocas, como si el mar mismo estuviera hablando de la constancia, de la resistencia y de la belleza que se puede encontrar en los momentos más difíciles. Pensó en su viaje, en todo lo que había pasado, en la relación con Eduardo, en los días de duda, en la soledad que sintió en los momentos más oscuros. Pero también pensó en Beatriz, quien había estado a su lado desde el principio, y en todos los clientes y personas que ahora la admiraban y le ofrecían oportunidades que nunca habría imaginado. Recordó cómo, un día, había soñado con ser una gran diseñadora, pero no solo por la fama o el dinero, sino por la sensación de crear algo único, algo que pudiera marcar la diferencia en la vida de las personas. A veces, los momentos de éxito y triunfo se disipan rápidamente, y las dudas vuelven a acechar. Pero Joan había aprendido a callarlas. Ahora sabía que lo único que realmente importaba era seguir adelante, confiar en su instinto y mantener su visión intacta. El mundo, pensó, estaría a sus pies, si tan solo ella tuviera el valor de continuar. A la mañana siguiente, cuando se despertó con el sonido de las olas rompiendo en la orilla, Joan ya no se sentía como la mujer que una vez dudó de sí misma. Había encontrado en su interior una fuerza renovada. El sueño que alguna vez pareció tan distante ahora era tangible, y estaba en sus propias manos. La llamada que recibió esa mañana también fue una confirmación de que las cosas estaban cambiando a su favor. Era de un periodista de una importante revista de moda. Habían oído hablar de su éxito y querían hacer una entrevista exclusiva. Joan, eres una de las diseñadoras más innovadoras de los últimos años. Nos encantaría contar tu historia, le dijo la voz al otro lado de la línea. El corazón de Joan latió más rápido al escuchar esas palabras. Sabía que esta entrevista no solo marcaría un hito en su carrera, sino que sería una plataforma para llevar su marca a un nivel internacional. La oportunidad de mostrarle al mundo su trabajo, su historia y, sobre todo, su lucha, estaba frente a ella. Colgó el teléfono con una sonrisa. Ya no sentía la presión que antes la agobiaba. Había llegado a un punto donde todo lo que sucediera era simplemente el reflejo de su esfuerzo. Y si bien sabía que aún quedaban obstáculos por superar, Joan no temía enfrentarlos. Ese día, cuando entró en su boutique para supervisar las nuevas colecciones, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su vida. La boutique, que una vez fue un pequeño sueño que parecía fuera de alcance, ahora era un próspero negocio lleno de energía y creatividad. Las clientas, algunas famosas, otras no tanto, visitaban el lugar en busca de las piezas únicas que Joan creaba con tanto amor y dedicación. Los comentarios eran siempre positivos, y las recomendaciones de boca en boca comenzaban a hacer su trabajo. Joan paseó por el local, tocando con sus dedos las telas, sintiendo la textura de sus creaciones. Se acercó a un espejo de cuerpo entero y observó su reflejo. Una mujer segura, sonriente y llena de vida estaba frente a ella. El camino había sido largo, pero cada paso valió la pena. Esa tarde, al terminar su jornada, se sentó en su oficina, rodeada de bocetos de nuevos diseños, correos electrónicos de clientes y encargos pendientes. La vida seguía adelante, y con ella, Joan sabía que tenía que mantener su enfoque. Pero no podía evitar sonreír al pensar en todo lo que había logrado. La vida nunca sería fácil, ni siempre estaría llena de victorias sin obstáculos. Sin embargo, Joan había aprendido que cada reto, cada caída, había sido un escalón hacia la mujer que era ahora. Al mirarse en el espejo, ya no veía a la joven insegura que alguna vez había soñado con algo más grande. Veía a una mujer fuerte, capaz de todo, que había encontrado su verdadero propósito. La victoria, se dio cuenta Joan, no estaba en las prendas que creaba ni en los logros materiales. La verdadera victoria estaba en haber encontrado la paz consigo misma, en haber creído en su sueño y haberlo convertido en realidad. Esa noche,
Al cerrar los ojos, Joan durmió tranquila, sabiendo que su vida estaba en sus manos. Y lo mejor estaba por venir. Este capítulo marca un punto culminante en el viaje emocional de Joan. A través de la reflexión y los momentos de triunfo, ella se da cuenta de que la verdadera victoria no está en los logros materiales, sino en su crecimiento personal, en su capacidad de seguir adelante y en la paz interior que ha encontrado. Si quieres que continúe con el siguiente capítulo o realice algún ajuste, avísame. Por supuesto, aquí tienes el capítulo 14 ampliado en español. Nuevo horizonte. La vida de Joan había dado un giro de 180 grados en tan solo unos años. Lo que alguna vez había sido un sueño lejano, hoy era una realidad palpable. Su marca, su nombre, su estilo, estaban siendo reconocidos por los más importantes en el mundo de la moda. Pero lo que más le sorprendía no era el éxito material o la fama, sino la satisfacción interna que sentía al ver cómo su esfuerzo, sus sacrificios y su lucha habían dado frutos. Había pasado de ser una mujer sin confianza en sí misma a convertirse en una diseñadora con una visión clara, fuerte, decidida a seguir adelante sin importar los obstáculos. En los últimos meses, su vida había dado un giro aún más grande. Su marca no solo se había establecido en su ciudad natal, sino que comenzaba a ser conocida fuera de ella. Recibió invitaciones para participar en pasarelas internacionales. Entrevistas con revistas de moda de renombre, y hasta famosas figuras del cine y la televisión querían vestir sus creaciones. Un día, al salir de una de esas reuniones en las que firmó un contrato para una colaboración con una cadena de tiendas de lujo, Joan se sintió invadida por un sentimiento de profunda gratitud. «¿Cómo llegué hasta aquí?», pensó mientras observaba la ciudad desde el asiento trasero de su coche. Había pasado por tantas dificultades, tantos momentos de duda y desánimo, pero había aprendido algo crucial: nunca rendirse. En los momentos más oscuros fue cuando descubrió su verdadera fortaleza, y esa fortaleza ahora le permitía mirar el futuro con una renovada esperanza. Una tarde, tras un día agotador, Joan regresó a su casa frente al océano. Dejó las llaves del coche en la mesa y se sentó frente a la ventana, mirando el mar. Pensó en todo lo que había alcanzado, pero también en lo que aún quedaba por hacer. A lo largo de su carrera, había tenido que adaptarse constantemente, aprender de sus errores y buscar nuevas formas de mejorar. Pero ahora sabía que el verdadero reto era mantener su autenticidad, seguir siendo fiel a sí misma en un mundo que constantemente le exigía más. Su marca no era solo ropa, era una expresión de su alma, un reflejo de su viaje personal. Cada prenda que diseñaba contaba una historia, no solo sobre las telas y los cortes, sino sobre ella misma. Los pequeños detalles, las formas de las costuras, los colores y los patrones, eran todos símbolos de su crecimiento y de lo que había superado. Si alguien le preguntara qué significaba su marca, Joan respondería con una sonrisa: es mi viaje. Es lo que soy. Ese día, mientras revisaba unos nuevos bocetos para una colección que lanzaría pronto, recibió una llamada que cambiaría aún más su vida. Era de un diseñador muy reconocido en París, alguien que había estado observando su carrera con atención. Le ofreció una invitación para colaborar en una línea de ropa exclusiva que se presentaría en la Semana de la Moda de París. El sueño de Joan, algo que alguna vez había considerado inalcanzable, estaba a punto de hacerse realidad. El teléfono vibró en sus manos, y por un momento, no supo cómo reaccionar. Un nudo se formó en su estómago, pero también una sensación de emoción que hacía tiempo no experimentaba. Pensó en la pequeña tienda que había comenzado en su ciudad, en las noches sin dormir, en las primeras dificultades. Ahora estaría trabajando en París, la cuna de la moda. El reconocimiento que había recibido era más allá de sus sueños más ambiciosos. Después de unos segundos, Joan finalmente respondió con voz firme y clara: acepto. Estoy lista. Colgó el teléfono con una sonrisa. Había llegado a un punto en su vida en el que las oportunidades parecían llegar sin que ella tuviera que buscarlas. Pero no se trataba de suerte. Cada oportunidad que se le presentaba era el resultado de años de trabajo duro, sacrificios y un amor inquebrantable por su oficio. A la mañana siguiente, Joan comenzó a preparar todo para este nuevo paso. La llamada a París representaba una nueva etapa, una nueva oportunidad para llevar su marca a nuevas alturas. Pero también sabía que no podía perder de vista lo que la había hecho llegar hasta allí: su autenticidad,
su pasión y su dedicación. El día de su vuelo hacia París, mientras caminaba por el aeropuerto, Joan no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Hace tan solo unos años, había estado atrapada en una rutina que no le traía felicidad. Había creído que sus sueños eran demasiado grandes, demasiado lejanos. Ahora, con un pasaporte lleno de sellos de varios países, un contrato internacional bajo el brazo y un futuro brillante por delante, Joan entendía que todo lo que había hecho hasta ese momento había sido necesario para que ella pudiera llegar hasta aquí. La vida no era solo un camino de triunfos, también estaba llena de momentos difíciles y decisiones difíciles. Pero lo que había aprendido, y lo que finalmente había comprendido, era que lo importante no era nunca dejar de soñar y nunca rendirse, incluso cuando los demás dudaban de ti. A medida que el avión despegaba y la ciudad de París comenzaba a alejarse en la distancia, Joan sonrió con gratitud. Este viaje no solo era físico, sino también emocional. Era el símbolo de un camino que había comenzado con la decisión de luchar por su sueño y que ahora la llevaba a nuevos horizontes. Miró por la ventana, viendo cómo las nubes se deslizaban suavemente debajo de ella. Se sentía más fuerte que nunca. No solo estaba emprendiendo un nuevo viaje en su carrera, sino también en su vida personal. Los desafíos seguirían viniendo, pero ahora ella sabía cómo enfrentarlos, sabiendo que cada uno de ellos era una oportunidad para seguir creciendo, para seguir creando, para seguir siendo la mujer que siempre había soñado ser. Este capítulo refleja el momento en que Joan da un paso aún más grande en su carrera, expandiendo su marca internacionalmente al colaborar en la Semana de la Moda de París. Con cada nuevo logro, Joan sigue evolucionando como diseñadora y como persona. Este es un capítulo lleno de emoción y crecimiento personal, un símbolo de cómo ha llegado a un punto donde no solo sueña, sino que se atreve a hacer realidad lo que antes parecía imposible. Si deseas que continúe con el siguiente capítulo o ajustes algo, avísame. El comienzo de una nueva vida. La vida de Joan había alcanzado un punto culminante. Había llegado hasta donde muchos soñaban, pero ella sabía que su viaje aún no había terminado. Cada nuevo paso que daba la acercaba más a su visión, pero también le mostraba nuevas lecciones, nuevas oportunidades y desafíos que la mantenían siempre en movimiento. Lo que parecía un final era, en realidad, un nuevo comienzo. El día que llegó a su nuevo hogar con vistas al océano, Joan se sintió abrumada por la paz que sentía al estar allí. Esa casa representaba todo lo que había logrado: esfuerzo, sacrificio, risas, lágrimas y, sobre todo, la valentía de nunca haber renunciado. Desde que había dado ese primer paso hacia su sueño de convertirse en diseñadora, hasta el momento en que firmó contratos internacionales, ella había evolucionado tanto como persona como profesional. Y ahora, aquí, frente al océano, parecía que la vida había llegado a un hermoso cierre, aunque, en realidad, apenas comenzaba. Sentada en su sofá, mirando el mar que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, Joan recordó su primer dibujo, esa idea simple que había nacido de una pequeña chispa de esperanza. Nunca imaginó que esa chispa crecería hasta convertirse en un fuego que iluminara su vida, llevándola a lugares que jamás había soñado. Recibió una llamada de Beatriz, su amiga de toda la vida, la que siempre había estado a su lado. Joan, te vi en la portada de la revista. Estoy tan orgullosa de ti. Lo lograste. Siempre supe que lo conseguirías, dijo Beatriz con una voz llena de emoción. Joan sonrió, sabiendo que sin ella, sin su apoyo incansable, quizás no habría llegado tan lejos. Lo logramos, Beatriz. Esto es tan nuestro como mío, respondió Joan, sin poder evitar sentirse profundamente agradecida por su amiga, quien había sido la primera en creer en ella cuando nadie más lo hacía. Su mente recordó todos los momentos difíciles que había vivido. La inseguridad, la crítica destructiva de Eduardo, las noches sin sueño y las incertidumbres. Sin embargo, todas esas experiencias la habían forjado, la habían hecho más fuerte y decidida. Recordó a Eduardo, aquel hombre que alguna vez fue su compañero, pero que solo aportaba desdén y críticas. En el momento que lo echó de su vida, Joan no solo lo liberó a él, sino también a sí misma. La liberación no fue solo física, sino emocional y mental. No necesitaba a alguien que no creyera en ella, ni a alguien que intentara apagar su luz. Al pensar en su presente,
Joan se dio cuenta de que había pasado de ser una mujer que no confiaba en sí misma a ser una mujer que no solo se valoraba, sino que también era admirada y respetada. El mundo había cambiado para ella, pero ella también había cambiado para el mundo. Ahora, con su propio taller, su boutique de alta costura y un futuro lleno de promesas, sabía que lo único que importaba era seguir siendo fiel a su esencia, seguir creciendo, y nunca dejar que la complacencia la detuviera. Joan se levantó del sofá y caminó hacia el gran ventanal, mirando el horizonte. El mar estaba tranquilo esa mañana, sus aguas reflejaban el cielo azul claro, sin una sola nube a la vista. Todo parecía perfecto, pero ella sabía que la perfección era solo un estado efímero, algo que llegaba para irse rápidamente. Lo importante era vivir el proceso, disfrutar de los altibajos y seguir aprendiendo. Cada experiencia era una lección que sumaba, que construía la mujer que ella estaba destinada a ser. Entonces, se sentó frente a su escritorio en el estudio, donde tenía los nuevos diseños extendidos. Había algo mágico en los momentos de inspiración, pero también algo mágico en los momentos de calma. Ahora comprendía que cada uno de esos momentos era valioso. Desde los días de duda hasta los días de gran éxito. Todo formaba parte del proceso que la había llevado hasta aquí. Con una sonrisa, tomó el lápiz y comenzó a esbozar la nueva colección que lanzaría en los próximos meses, sabiendo que cada diseño sería más que una pieza de ropa. Serían trozos de su alma, una representación de todo lo que había superado, todo lo que había aprendido y todo lo que aún estaba por descubrir. Un par de días después, se encontraba en su nueva casa, disfrutando de una taza de té mientras miraba el mar desde el balcón. La ciudad a sus pies había cambiado mucho, y ella también. Aquel día, cuando se despertó, entendió que, aunque su vida estaba llena de logros, ella seguía siendo la misma mujer que una vez soñó con crear, que un día, sin esperarlo, hizo realidad su mayor sueño. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el cielo de un naranja cálido, Joan se sintió completa. Había superado tantos obstáculos, pero lo más importante era que había encontrado la paz. Había logrado todo lo que alguna vez había deseado, pero había ganado algo mucho más valioso, su confianza, su identidad y su capacidad para seguir adelante. Todo lo que alguna vez soñé está aquí, frente a mí, pensó Joan, sabiendo que su viaje aún no había terminado. Ahora tenía el poder de escribir su propia historia, de continuar creando y persiguiendo nuevos horizontes. Y lo haría, siempre con el mismo amor y la misma pasión que la habían llevado hasta donde estaba hoy.